Entonces aquí la pregunta es que, en primer lugar, la forma como fallan estos materiales y que generalmente esta se llama cuello de botella, ¿sí? Si ustedes miran, esta sería la forma o sea, esta sería una falla más o menos frágil, ¿sí? Porque mire que no tenemos deformación plástica. Sin embargo, digamos, si somos pegados al concepto, quien hizo esta gráfica no está muy bien. Yo la copié de internet, creo que de Wikipedia. ¿Por qué? Porque si esta es una fractura frágil, no debería tener deformación plástica. Y aquí vemos, bueno, si unimos las probetas, quizás una con la otra, esta longitud debería ser igual. Aquí sí tenemos eh, eh, deformación dúctil, aquí solo no tenemos deformación plástica, aquí sí tenemos deformación plástica, es decir, son materiales dúctiles y generalmente esta es la gran mayoría de la forma como dan o como fallan los materiales, que es cuello de botella. Esta es, digamos, una falla muy particular que a veces se presenta en materiales dúctiles o es una falla extremadamente dúctil y realmente no tiene un nombre característico, ¿sí? O por lo menos yo no lo conozco. Pero el hecho que yo tenga una falla así, lo que me está diciendo es que el material es supremamente dúctil, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelantico, vamos a ver solo, nos vamos a dedicar a ver las fallas del material y vamos a ver por qué falla así y vamos a ver fallas de fatiga para poder también definir según la falla del material qué fue lo que pasó con el material. Entonces, en conclusión, se llama cuello de botella, no tiene nombre, es una falla frágil y esta tampoco tenemos un nombre, pero es una falla completamente dúctil, es decir, es un material eh, elastoplástico, un material que tuvo una utilidad muy grande. No sé si con eso le queda. Entonces aquí me hacen una pregunta sobre si la resiliencia es lo mismo que la qué, La deformación la plástica. plástica. No, No, la deformación elástica, perdón. la deformación elástica. La resiliencia tiene que ver con la deformación elástica, ¿sí? La deformación elástica es un concepto, la resiliencia es una propiedad, ¿sí? Es una propiedad numérica y es una propiedad mecánica. Entonces, la deformación elástica, ¿qué es? Es un concepto donde el material se deforma y en presencia de un esfuerzo y cuando yo le quito ese esfuerzo recupera su forma. Mírenlo acá, ¿sí? Entonces, deformación elástica y deformación plástica es concepto. La resiliencia sí es una propiedad mecánica, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo puedo calcular el área bajo la curva, ¿sí? Es decir, yo podría hacer eh, un triángulo aquí, definir esta área bajo esta curva, bien sea por geometría o bien sea a partir de una integral, ¿sí? Teniendo esta ecuación de esta línea. Y entonces ahí yo tendría un valor que ese valor es la medida de la energía que necesita ese material para deformarse elásticamente hasta su límite, ¿sí? Y entonces también es la medida que yo podría entregar. Es decir, en otras palabras, hay diseños donde yo requiero almacenar cierta energía, por ejemplo, en un resorte, ¿sí? Y a partir de esa energía que yo almacene, que vuelva y me impulse. Y entonces ahí yo aplicaría ese concepto de resiliencia. ¿Cuánta energía estoy almacenando para poder entregar una vez cese el esfuerzo? ¿Entendido? Ok, profe. Perfecto. Quiere, o sea, todo material tiene resiliencia, ¿no? Sí, todo material tiene Listo, resiliencia. listo, eso es correcto. Entonces, cuando XY material puede ser un acero, puede cualquiera, tiene fractura, quiere decir que llegó hasta el límite de la elasticidad que tenía ese material, No, señor. ¿Sí? ¿no? Depende del material. Fíjese que en esta gráfica me dice fractura, pero este es un material que dúctil, es decir, tengo deformación plástica, ¿sí? ¿Cuál es el límite elástico de este señor? Acá, ¿sí? Entonces este señor tiene un límite elástico acá y a partir de ahí se deforma plásticamente, es decir, deformación permanente, y después de eso se fractura, ¿sí?
La resiliencia me está teniendo en cuenta únicamente hasta cuando el material, ¿sí?, tiene deformación elástica, ¿sí? Que si yo tengo un material frágil, recuerde que el material frágil no tengo deformación plástica, entonces sí, este límite elástico es el mismo límite o es la misma esfuerzo de fractura. ¿Por qué? Porque no tengo esta parte, es decir, esto se traslada acá, ¿sí? Y en ese momento sí yo podría decir que esa energía, ¿sí?, del material, esa resiliencia podría ser la energía también de fractura. Pero en materiales dúctiles no pasa eso. Y en materiales dúctiles aparece otra propiedad que, si bien la podemos definir aquí, generalmente se mide de otra forma, que es la tenacidad. ¿Y qué es la tenacidad? La tenacidad es la cantidad de energía que un material requiere para fracturarse. Mire que es muy parecido el, el, el concepto de resiliencia con tenacidad. ¿Cuál es la diferencia? La resiliencia hasta que hay límite elástico, la tenacidad hasta que es fractura, es decir, sería toda esta área bajo toda esta curva, ¿sí? Tanto la verde como la roja, eso sería la tenacidad. Es decir, toda esta energía tiene que absorber el material para llegar a fracturarse, ¿sí? No sé si le quedó clara la explicación o hay alguna pregunta a partir de eso. No, profe, sí, o sea, ya quedó claro, o sea, ya con la tenacidad, con lo que es tenaz, ahí ya sí es la diferencia entre resiliencia y tenaz. Resiliencia hasta el límite elástico, mientras que es tenaz hasta cuando se rompa, se fractura. Profe, pero una pregunta, si yo tengo un material sometido a cierto tiempo, pero, o sea, ese tiempo, digamos, o sea, se me vino a la mente una persona que sea obesa, gorda, y se ¿Sí? monte en un bus, que es el chofer. Él, al sentarse, digamos, todas esas piezas empiezan a tener, pues algo de comprensión, ¿no? Fuerza de comprensión ahí. Entonces, Compresión, sí. ¿qué quiere? O sea, no sé cómo explicarme, pero si yo tengo esa pieza con un tiempo, digamos, un viaje de Pamplona a Bucaramanga, que son 3 horas, y eso lo hago, digamos, 10 veces a la semana, ahí hay un desgaste o tiende esa pieza a fracturarse en un tiempo, digamos, dentro de 3 meses, 6 meses, o Ok, eso ya me lo da la tenacidad. O sea, ya no no, busco como la resiliencia, no, sino que sea tenaz. no. Recuerde, ¿qué es la tenacidad? Entonces, primero definamos el concepto de tenacidad. Tenacidad es la energía necesaria para que el material se fracture, ¿sí? Y eso yo lo voy a medir es de otra forma, o sea, en un golpe. Después, más adelante, vamos a ver esa propiedad, ¿listo? Entonces, ¿cuánta energía yo necesito para que se fracture? Entonces, en un choque, yo cuando tengo un carro que se choca, yo necesito saber cuánta energía absorbe el material, ¿sí? Para que esa energía no se la pase a los tripulantes. ¿Sí? Entonces, de tal forma que toda la energía del choque la absorbe el material y la transforme en deformación plástica e inclusive en fractura. ¿Sí? Y entonces ahí aparece el concepto de tenacidad, ¿no? Que es muy diferente de lo que usted me está planteando. Lo que usted me está diciendo es que, bueno, digamos que si es un hombre, pues obviamente el material no podemos como llevar a lo mismo porque los hombres o nosotros somos seres biológicos y al ser seres biológicos, digamos que hay una reproducción celular que va cambiando y obviamente el ADN va envejeciendo y entonces el hombre que se sentó hoy en el autobús, digamos que biológicamente no es el mismo que el que se va a sentar en 3 meses. ¿Sí? ¿Por qué? Por todo ese cambio celular. Supongamos que es un material, ¿sí? Que ya es diferente, un material que no tiene el componente biológico. Entonces, ahí puede aparecer, lo que usted me está diciendo es que puede aparecer un concepto de fatiga, que es una propiedad que vamos a ver adelante. ¿Sí? Y cuando nosotros hablamos de fatiga, hablamos de tiempo. Cuando nosotros hablamos de estas condiciones que estamos diciendo que diseño a módulo y de diseño a esfuerzo, no por ningún lado está el tiempo, ¿sí? Si ustedes fijan las ecuaciones, en ningún lado estamos hablando de tiempo. Si estamos hablando de impacto y estamos hablando de ciclos, ahí sí aparece el tiempo, ¿sí? Porque ¿qué es el impacto? Es un esfuerzo que
que se eleva muchísimo en un tiempo muy, muy, muy pequeñito. ¿Y qué es la fatiga? Es un esfuerzo que está siendo repetido en ciclos, ¿sí? Digamos, un rodamiento, un eje. ¿Entendido? Entonces, eso lo vamos a aclarar más adelante, Pablo, sobre lo que es fatiga. Pero lo que sí no es tenacidad. Y ya le expliqué qué es tenacidad. No sé si le quedó clara la explicación o hay necesidad de explicar más. No, profe, ya quedó más que claro. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una pregunta ahí con la gráfica esta. Dice pues que la tenacidad es el esfuerzo para que el material se tienda a deformar, ¿cierto? No, yo no he dicho eso. ¿Qué he dicho que es la tenacidad? Es que Es no la hemos energía visto necesaria. tenacidad. No Es hemos la visto energía necesaria tenacidad. para que se... Es la Pero energía Sí, sí, la necesaria para que energía. se fracture. ojo, ojo, es muy diferente el esfuerzo que la energía. Es como si usted me estuviera diciendo, me estuviera confundiendo grados centígrados con kilómetros, algo así. Son dos unidades completamente diferentes. Bueno, profe, entonces digamos, tenemos la probeta pues en nuestra máquina y le estamos haciendo pues la prueba, ¿sí? Cuando ¿Sí? va llegando al límite elástico, se para la prueba No, y no se después para. vuelve y se monta la misma probeta. Ah, ok, No, sí, pero digamos lo que pues, lo paramos y volvemos sí. y montamos la probeta. Esa probeta tiende a seguir su elongación o se fractura ahí No, en ese no. punto. Eso lo vamos a explicar más adelante porque en ese caso yo tendría una cosa que se llama endurecimiento por deformación, ¿sí? Y en ese caso, ¿qué pasaría? Si yo tengo este límite, ¿sí? Si yo tengo esto, digamos que esta parte del módulo no cambia, es decir, la, la pendiente sería lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Que el límite se incrementa y la ductilidad disminuye. Hay un endurecimiento, pero eso lo vamos a trabajar después, ¿listo? Ah, listo, profe. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Profe, con respecto a la pregunta que yo le hice ayer, la ductibilidad, Sí. ¿Me la puede volver usted a me hacer? dijo ayer que un material ductil primero tenía que tener deformación plástica y después elástica. Elástica y después plástica. Quizás está invertido en el libro. Ujú. Porque mire que Y siempre yo tengo una deformación elástica y después una deformación plástica. ¿Sí? ujú. Una deformación Y elástica primero, después una plástica. ujú. ¿Y eso cómo se presenta en el material? No le entiendo la pregunta. ¿Cómo se presenta? ¿Cómo la puedo O sea, medir? porque es que en la mayoría de los libros y todo eso aparece que nada más tiene, y usted nos dijo al comienzo del semestre que un material de utilidad que tenía deformación plástica, ¿sí? Sí. Nada Es, más, es- pero es no, que, es que lo que pasa es que para tener la deformación plástica es necesario tener una deformación elástica, entonces se obvia. Es decir, yo digo, tiene una deformación plástica, entonces al decir tiene una deformación plástica ya se sabe que tuve una deformación elástica. ¿Sí me entiende? mm, a tener una deformación plástica se sabe que tuvo una deformación elástica primero. Claro, mire aquí la gráfica. Yo cargué este material. Miremos esta. Aquí está el material sin carga. Yo empecé a cargarlo. ¿Sí? Aquí que hay una deformación de qué tipo? Elástica. Es decir, él se estiró. Lo que pasa es que no lo alcanzo a ver. ¿Sí pilla? Pero si yo miro el desplazamiento, mire que ya hay desplazamiento. ¿Sí? Aquí que sigue. Aquí hay sigue la deformación elástica. Mírela. Ahí sí alcanza a ver en la foto. ¿Sí ve? Ujú. ¿Sí cómo se incrementa? Es decir, si yo en este momento soltara el material, él vuelve y se encoge, vuelve a su longitud inicial. Eso es la deformación elástica. Y cuando transgrede ya este límite, empieza una deformación plástica. ¿Sí? O sea, digamos que parte de este estiramiento, una partecita pequeñita que sería esta parte, es deformación plástica. En otras palabras, yo solté la probeta en este momento. ¿Qué pasa?
esa probeta se me estiró permanentemente, ¿cuánto? Esta partecita, ¿sí? Porque toda esta otra partecita es de formación, ¿qué? Elástica, es decir, se recuperó. ¿Recuerdan cuando yo hice un ejercicio con un gancho allá en el tablero que poníamos, empujamos hacia abajo y lo soltábamos y él hacía como resorte? Entonces, siempre que yo tengo deformación plástica, antes de haber una deformación elástica. Mire, aquí siguió la deformación plástica. ¿Sí? Entonces, Ok, para profe, ver ¿y deformación plástica, debo tener deformación elástica. un material Dulti es un material puro o también puede ser aleado? No, la ductilidad, la ductilidad no depende de la pureza del material. ¿Sí? Puede ser material puro, impuro, puede ser una aleación, puede ser lo que sea. ¿Sí? Generalmente, fíjese que aquí tenemos metales y aleaciones y aquí cerámicos y vidrios. ¿Sí? Este es un material dúctil. ¿Por qué? Porque mire que tengo una deformación elástica y tengo una deformación plástica. Este es un material frágil. ¿Por qué? Porque solo tengo deformación elástica, no tengo deformación plástica. ¿Sí? Pero eso se presenta prácticamente en todos los materiales y en todas las sustancias. Yo podía coger, qué sé yo, un panal de abejas y mirar a ver si tiene deformación plástica, deformación, o sea, deformación elástica, deformación plástica y podía caracterizarlo. Lo que pasa es que, ¿para qué lo voy a caracterizar si no me sirve como un material de ingeniería? ¿Entendido? Okay. No, okay, profe. Profe, otra pregunta, la aleación de aluminio tiende a corroerse, ¿no? ¿Verdad? No, no tienden a corroerse. Por favor, lea en su libro o revise en los videos anteriores lo que habíamos hablado de pasivación. ¿Sí? Eso lo explicamos en De, algún momento en de, clase y en el libro también está. O busque por internet pasivación. pasivación. Ah, sí, sí, yo me acuerdo. Sino que Sí, lo que pasa es que, bueno, ayer en mi casa, haciendo aseo, me di cuenta que el horno acá sí, está oxidado, sí, sí. se corrió. Pero donde yo tengo entendido, bueno, me puse a mirar y no es cerámico, o sea, porque dependiendo del costo, cerámico es algo bastante costoso. Y me puse a mirar y supongo yo, lo poquito que sé, que debe ser una aleación de aluminio. Bueno, Y mi pregunta realmente, realmente las aleaciones de aluminio, como todas las aleaciones, se corroen según el medio. Recuerden que cuando vimos propiedades químicas, ¿sí? Había propiedades aceptables, excelentes, ¿no? Respecto a los medios. Entonces, por ejemplo, el aluminio es muy bueno en el agua, pero si yo le pongo una solución básica, se me corroe. ¿Recuerda lo que le decíamos? Bases débiles, ¿sí? Entonces, por ejemplo, usted tiene una olla de aluminio, perfecto, y esa olla está fea porque cocina ahí y todo. ¿Quiere limpiarla? Pues échele bicarbonato de sodio y póngala a hervir. Entonces, ¿qué va a pasar? Como esa es una solución básica, entonces ese bicarbonato de sodio va a reaccionar con el aluminio, con esa capa de pasivación que he hecho y se la va a tumbar, ¿sí? Y entonces, cuando usted hace eso, le va a quedar el aluminio todo brillantico, todo bonito. ¿Pero por qué? Porque tumbó la capa de pasivación, disolvió algo de aluminio, usted sacó ya la limpió y él inmediatamente volvió a hacer una capa de pasivación, que es lo que usted ve y está todo bonito. Mientras que si usted hace eso mismo con agua, pues bueno, también hay algún tipo de corrosión ahí, por eso se empieza a poner negra, pero no es tan fuerte como el, el, el bicarbonato, un ácido débil, ¿sí? En otras palabras, todos los materiales se corroen según el ambiente. Lo que pasa es que hay materiales que según el ambiente no se van a corroer y eso es lo que nosotros tenemos que seleccionar. Según el ambiente, cuáles son los materiales que no se me van a corroer o se van a corroer de forma aceptable, de tal forma que durante el proyecto que yo tengo, yo puedo aceptar esa corrosión. ¿Sí? ok, pues, ¿sabe? En pocas palabras, el calor actúa como un catalizador. Además de eso, una cosa es las propiedades químicas, también tengo propiedades térmicas, ¿sí?
Ahora, puedo juntar esas dos propiedades y puedo tener unas propiedades termoquímicas. Entonces, si yo tengo un ambiente corrosivo, pero además de eso tengo temperatura, recuerden que la temperatura siempre acelera las reacciones químicas. Entonces, los fenómenos de corrosión van a ser mucho más rápidos. Ah, Entonces, ok. sí, En este caso sería, no sé, como mejorar esa aleación de aluminio con, no sé, con una pintura o otra. pues, pues realmente en ese momento, o sea, digamos que usted puso la cuestión en el horno porque se corroe por todos los vapores de la comida, ¿sí? Que llegan, van reaccionando con el aluminio, incluso de pronto se condensan allá y pueden también reaccionar químicamente con el aluminio, lo pueden corroer. Pero realmente, digamos que ahí lo único es que se ve feito, ¿no? Pero en términos de propiedades mecánicas como digamos, esas parrillas o eso que tengo de recubrimiento, ¿qué es lo que está haciendo? Realmente su función es como bloquear, o sea, que bloquear el paso, ¿no? No tengo allí un mayor requerimiento mecánico. Entonces, que pierda, digamos, 0.001 milímetros, pues desde el punto de vista mecánico no va a pasar nada. Claro, sí va a haber algo que se ve feo y ya es otro tema que es lo que llamamos en la metodología de ASBI variables libres, ¿sí? Entonces se empezó como a correr y eso se ve feo. Entonces como que se ve cochino y bueno, después no, pues lo lava, igual le va a quedar manchadito. O si lo quiere ver bonito, lo que le digo, pues lávelo con bicarbonato y entonces ahí le va a quitar todas esas, digamos, va a corroer mucho más y va a quitar todas las manchas de corrosión. Ok, bro. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchachos, entonces si no hay otra pregunta, voy a parar la